damit. Bienvenidos, qué lindo verlos a todos. Cuánta gente, son un montón, muchas caras amigas y conocidas de vuelta. Qué generosos que son, que nos acompañan una vez más en los martes de paz, ¿eh? Qué lindo verlos a todos. Sofía, Gloria, Hola. Rita, María Marta, Hola. Liliana. Abril. Qué bueno, Mariana. Poné hola a todos. Hola a todos. Hola, hola, todo buenas el tardes. mundo. Carlos, Hola, hola. qué lindo verte de vuelta. Hola. Cristina, Marta, bienvenidos. Les voy a tener que pedir que pongan en mute porque somos un montón, ¿eh? Somos un montón. Qué bueno tenerlos acá de vuelta con nosotros. Son unos audaces. Me encanta. Bienvenidos. Vamos a darle un momentito más. Bueno, muy lindo verlos a tantos de vuelta para este tercer ciclo. Hola Pablo. Hola, qué lindo verte, gracias a todos. Pablo, creo que se nos están sumando de Colombia, me parece, para esta vez. Epa, ¿Están por ahí? Si alguien escucha una buena música. Y aquí estoy de Cartagena, Colombia. Qué ¿Ha visto? lindo, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos y por tolerar los pequeños errores técnicos que pueden llegar a suceder. Y bueno, son parte del plan. Nos hacen más fuertes y más pacientes, ¿no? Seguro que hay lecciones ahí para aprender. Bueno, empiezo a tratar de respetar los horarios de todos, ¿no? Vamos a darle la bienvenida a este tercer ciclo. Muchos de ustedes, la gran mayoría, y qué lindo verlos de vuelta, nos acompañaron en el primero, que fue un ciclo de 9 encuentros o 11 encuentros de educación para la paz, donde vimos muchas religiones, muchas espiritualidades, y buscamos conectarnos con lo que nos une entre todos. Después tuvimos un segundo ciclo, que era la contemplación de la creación, donde de la mano del Laudato Si y el Papa Francisco fuimos retomando esa comunión con nuestra tierra, con nuestra casa común, y un poco tratando de que nuestro corazón esté dispuesto a reconectarse y estar en paz con ella y entre todos nosotros para cuidarla. Y hoy tenemos un equipo espectacular de Comunidad Belén que nos va a dar la primera charla del primer ciclo de Belén 1, que se llama Alianza del Padre. Por si acaso que hay alguien nuevo de las otras charlas, y espero que lo haya, les recuerdo, como somos un montón, ya casi 100, todo el mundo se va a mantener en mute, y eso es muy difícil y frustrante, pero los queremos escuchar, vuestras reflexiones y vuestros comentarios y vuestras preguntas y vuestros aportes a través del chat. El chat ha sido una herramienta magnífica para que creemos comunidad, estemos más cerca y compartiendo. Los invito a participar en el chat, de la forma que quieran, pero manteniendo el mute, por favor. Hoy de vuelta vamos a intentar tener una charla de 1 hora y cuarto, más o menos, y tenemos la suerte de tener a Claudia Sulpicio y a Maggie León, que nos van a conducir en la presentación de hoy. Pero, para introducir el tema del día, y para ya entrar en tema y ponernos un poquito todos en onda de este tercer ciclo, lo invito a nuestra estrella preferida, Adrián, Padre Adrián, que nos dé un contexto, y bienvenido como siempre, Adrián. Gracias por acompañarnos y ayudarnos a guiar este camino. Gracias, Pablito. Bueno, y gracias a todos también por estar, y es una alegría que podamos seguir haciendo este camino. Veníamos viendo un poquito esto que decía Pablo, y ahora nos vamos a introducir a un regalo, porque yo siento que tenemos muchas veces una deuda con nuestra propia
manera de pensar. Difícil, todos tenemos una historia. Si yo le digo, recorreme una historia y decime las cosas importantes desde Abraham hasta nuestros días. A ver qué dice cada uno, ¿no? A veces, tanto porque no conocemos tanto de la Biblia, el Antiguo Testamento, cuándo estuvo este profeta, por qué, si Abraham estuvo antes que David o después. O sea, uno tiene muchas veces conocimientos así medios. Entonces, esto no es un curso de Biblia, no es un curso de historia, es una manera de hilar el camino que Dios ha recorrido desde Abraham hasta nuestros días. Esa es nuestra pretensión, ¿no? Y tratar de generar como un encuentro desde los testimonios que tenemos en el Antiguo Testamento, todo lo que es la Biblia con el Antiguo Testamento, las manifestaciones de Dios y los diálogos de Dios con ese pueblo que tenía que hablarle a toda la humanidad. Luego Jesús, la encarnación, nos centramos ahí, pero cómo Jesús eligió un contexto para manifestarse. Y ese será los otros 3 encuentros, los segundos 3 encuentros. Y uno tercero, que es el Espíritu Santo, después de Pentecostés, que le dice a los apóstoles, bueno, Jesús dijo, vayan al mundo entero y lleven el Evangelio, y cómo este Espíritu Santo ha ido obrando también en el mundo, dentro de lo que podemos llegar a decir, no solo desde la iglesia, sino también en los hitos también de la historia del mundo. Así que bueno, a esto los invitamos, a esto nos abrimos, y no me extiendo porque se le quiero dar la palabra a las que nos van a guiar por estos 3 encuentros, así que bueno, les paso la palabra y les doy la bienvenida a todos. Muchas gracias. Para nosotros es un placer compartir todo este camino, que es este camino de alianza que Dios nos propone. Y antes de hablar del tema de hoy, que es específicamente Abraham, queríamos recorrer brevemente esta línea de tiempo, sabiendo que estamos hoy en el 2020, 5781 para el pueblo hebreo, que hace poquito tiempo celebró justamente su año nuevo. Entonces, si volviéramos atrás en el tiempo, hacia el Génesis, como decía el padre, hay momentos que son como hitos. Podemos mencionar inicialmente el diluvio, la Torre de Babel, momentos donde la humanidad se alejaba mucho de Dios, no llegaba a percibir todo ese amor y esa bondad y ese llamado que nos hacía, hasta que esta situación se llega a un punto de encuentro con Abraham, que es Abraham y Sara, que escucha su llamado y que responde en la acción este llamado, él y sus hijos, o sea, Isaac y su descendencia Jacob, que son los patriarcas y las matriarcas, que son los que traen la voz de Dios para este pueblo que se está formando y que va estableciendo esta alianza con sus más y sus menos, con todo lo que tiene este pueblo que acierta y se acerca a Dios y se aleja hasta que caen pozos muy profundos de alejamiento, como es el tiempo que ellos pasan presos en Egipto como esclavos, hasta que claman tan fuerte que reciben esta liberación a través de Moisés enviado por Dios, y que también lo lleva a transitar muchos años en el desierto, una vida que también es plena de muchas historias muy interesantes, y esto se sigue desplegando en este pueblo a través de todo lo que van viviendo con los jueces, con los reyes, siendo en este caso David uno de los reyes más arquetípicos. Y la historia continúa cuando hacia allá el año 930 a.C. se separa el reino de Israel, que ya estaba consolidado como nación, y ahí hay caídas, van teniendo situaciones en la historia de separaciones, de luchas, y allí nuevamente la voz de Dios se expresa a través de los profetas. También hay muchas historias riquísimas en todo este camino, con mucho mensaje a través de las mujeres del Antiguo Testamento. ¿Qué pasa con la caída de Jerusalén, cuando se destruye el templo, cuando ellos van al exilio? Hay un montón, hasta bueno, luego como dijo el Padre, el nacimiento de Jesús, etcétera, que será la alianza del Hijo. Pero tenemos un montón de historias que se cuentan en la Torá, en el Antiguo Testamento, que son las que nos van hablando de esta alianza que Dios establece con nosotros.
Y como decía el padre, esto no pretende ser ni un curso de historia, ni de geografía, ni de Biblia. Simplemente es tomar hitos de este camino de alianza que Dios nos propone para reflexionar con esa palabra viva que nos traen. Porque esas historias, que muchas veces son historias literales y que a veces pueden parecer que tienen visos de poca realidad, lo importante que traen estas historias son este mensaje y este símbolo, que es un arquetipo que el alma entiende y que es palabra viva, porque me trae mensajes para mí hoy. O sea, nosotros somos Abraham, nosotros somos Moisés, nosotros somos los que respondemos o no a ese llamado. Y en función de cómo respondemos, se va estableciendo la alianza, dentro nuestro y dentro de la humanidad. Entonces, hecha esta aclaración, que por supuesto no vamos a ver todo esto, para esto los vamos a invitar cuando podamos hacer el camino de Belén presencial, pero nos vamos a centrar hoy específicamente en Abraham y en los siguientes encuentros en Moisés y en David, pero le voy a dar la palabra a Claudia para que les empiece a contar esta historia que enamora de Abraham, que nos abre este camino para que nosotros también podamos establecer esta alianza. María Luisa, quiero decir una cosita que no aclaramos lo suficiente, y recién lo dijiste. Estos encuentros nosotros los damos de manera presencial en un fin de semana. Lo que vamos a ver en 3 encuentros es todo un fin de semana completo, presencial, a modo un poco de retiro, con tiempos de oración y todo. Entonces, nos pareció que en este tiempo que no se podía hacerlo presencial, podíamos sacar de todo este frasco de dulce algún caramelito para que pudiéramos gustar algo y de algún modo también, bueno, quedarnos con las ganas para cuando podamos hacerlo presencial. Así que, bueno, esperemos regalarles una buena síntesis de lo que se gusta a lo largo de todo un fin de semana y sabemos, bueno, y todos los que lo han hecho salen muy contentos. Así que, bueno, vamos con Claudia. Gracias. En el espacio de hoy nos vamos a posicionar en la línea de tiempo en Abraham, y a través de transitar su vida vamos a ir conociendo a Sara, su esposa, a su hijo Isaac, luego a la esposa de Isaac, y finalmente a Rebeca, y finalmente a los hijos de ambos, los mellizos, Esaú y Jacob. Esto es a modo de descripción de cómo vamos a ir transitando el camino. Lo que vamos a hacer ahora, que yo les voy a pedir, recuerdan que los que tengan, habíamos pedido una vela y incienso si tenían. Y la propuesta es saber que la vela simboliza la luz de Dios que nos acompaña en nuestro camino. En hebreo, la palabra or representa la luz. Y también hay otras palabras polivalentes que tienen el mismo valor, como amanecer, brillar, ver claro, alma, todas palabras relacionadas. Cuando nosotros prendamos una vela, siempre la tenemos que intencionar. La intención tiene que ser un propósito claro y específico. Y con respecto al incienso, es un aroma que está compuesto por 11 hierbas, y ese aroma nos va a equilibrar, a integrar las energías, a proteger, nos va a dar protección, y también nos va a ayudar a bajar la bendición, o sea, a materializar la bendición. Y si vemos, estamos trabajando con los sentidos, y a lo largo de este espacio vamos a trabajar con los sentidos. Así que si ustedes tienen por allí, les pido que prendan la vela, y yo ya la tengo prendida, y el incienso, y vamos a continuar. Abraham nace en Ur de Caldea alrededor del 1800 a.C. Es descendiente de Noé, conforma la 10ª generación después de Noé. Y él estudia desde niño sabiduría divina, y también algo muy importante, él desde niño concibe la idea de un solo Dios todopoderoso. Y ustedes imagínense que él vivía en una sociedad
fuertemente politeísta. Entonces, aquí ya vamos a empezar a ver sus características. Abraham viaja a lo largo de su vida mucho tiempo, hace muchos viajes, y esos viajes son viajes físicos, va de un pueblo a otro, pero también son viajes espirituales, porque él aprende sabiduría, pero también enseña y transmite. Y entonces vamos a ver que a lo largo de su vida él va a convertir a muchos pueblos al monoteísmo. Por eso decimos que Abraham es el padre de la fe y que su vida es un arquetipo de espiritualidad, porque nos acompaña y nos guía en la transformación. Los judíos, los cristianos y musulmanes lo consideran el modelo, ¿sí?, de la fe en Dios. Y como dijo Maggie, él es un patriarca. ¿Y qué es ser un patriarca? Bueno, un patriarca es aquel hombre que es consciente de lo que hace y que sabe que lo que está haciendo puede impactar en su descendencia. No puede impactar, impacta. Y conforme a eso, él actúa. También van a ser patriarcas Isaac y Jacob, ¿no? ¿Y qué podemos decir de Abraham? Bueno, Abraham nos transmite cercanía, paz, alegría, amor, justicia, y nos enseña que el primer paso en nuestra relación con Dios lo tenemos que dar nosotros. Estar abiertos, mostrarnos receptivos, y a partir de allí, Dios se entrega totalmente en forma incondicional a nosotros, y nos convertimos entonces en bendición. Abraham también hay algo muy importante, que es el padre de la alianza. ¿Y por qué decimos que es el padre de la alianza? Esto también es muy importante, porque Dios hace una alianza con Abraham, y es el primer hombre con el cual Dios hace una alianza. Entonces esto marca algo muy importante, y conocerlo y traerlo a nuestras vidas, a la actualidad, hace que nosotros nos podamos contactar con Dios, y que si ponemos amor en ese contacto, todas nuestras acciones, nuestras miradas van a ir cambiando y se van a extender a nuestro alrededor, y eso también va a cambiar nuestro entorno. Comenzamos una búsqueda, y esa búsqueda es una búsqueda espiritual que lleva trabajo, que es un trabajo personal y también es un trabajo constante, y que nos llevará el tiempo que sea necesario ese camino. Y entonces ahora vamos a pensar, siguiente Maggie, por favor, vamos a pensar un minuto, y en ese cuaderno que tenemos de Belén, donde vamos a ir dejando sentados muchos de nuestros trabajos, vamos a escribir: ¿cuándo y cómo me conecto con Dios? Tenemos 2 minutos, un minuto y medio para contestarlo. Dejémoslo plasmado, porque después vamos a volver sobre esto. Así que les pido que escriban con el corazón.
Bueno, vamos a continuar. Siguiente. Y ahora sí vamos a empezar a hablar puntualmente de Abraham. Abraham aprende a escuchar a Dios y él tiene un llamado. Dios lo llama y le dice que deje su tierra natal y se dirija a un país que él le va a mostrar. Y Abraham tiene en este momento 75 años. Y nosotros nos preguntamos, porque lo vamos a ver desde nuestra mirada, ¿por qué Dios le habla a Abraham y no nos habla a nosotros? Y la realidad es que Dios constantemente nos está hablando a través de otras personas, a través de los acontecimientos de nuestra vida, en la naturaleza, en nuestros sueños, en nuestro corazón. A veces nosotros estamos con muchos ruidos propios o de afuera, y no nos tomamos ese tiempo, y ahí seguimos hablando de los sentidos, no nos tomamos ese tiempo para escuchar. Y el pueblo judío tiene una oración, la más importante, que es el Shema. Siguiente, Maggie, que nos dice el pueblo hebreo que para escuchar a Dios tenemos que estar muy atentos, porque la voz de Dios es como un suave murmullo, y este suave murmullo se lo recita 2 veces al día, el Shema. Las madres se lo enseñan a sus hijos en la cuna, antes de morir se recita, también se ora, y ellos inclusive cierran los ojos cuando oran para concentrarse más, o a veces se tapan con su mano derecha los ojos y dejan una pequeña ranura para poder ver el texto y leerlo. ¿Y por qué decimos escucha? ¿Qué significa? Bueno, escuchar es empezar a conectarnos con nuestros sentidos y también concentrarnos. Pero ese escuchar y concentrarnos tiene que ver con después dar una respuesta, una acción a eso que escuchamos, porque si no, no tiene sentido. Y la oración empieza diciendo Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Adonai es nuestro Señor, Adonai es uno. Y nosotros ahora vamos a escuchar la introducción, porque el Shema es una oración extensa, pero vamos a escuchar la introducción. Shema Israel, Adonai Elohei. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Elohei. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuateinu. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuateinu. Bueno, y Abraham comienza su camino. Siguiente, Maggie. Comienza su camino y se dirige a esa tierra natal
deja su tierra natal, perdón, y se va hacia ese país que Dios le va a mostrar. Y vamos a ver qué simboliza la tierra natal y qué simboliza el país. La tierra natal es aquello que nos mantiene estáticos, inmóviles, bloqueados, y entonces Dios nos plantea un camino de movimiento dinámico, de evolución, y a veces nosotros estamos atrapados en el ego, estamos atrapados en nuestras propias miradas, en nuestros propios juicios, y no nos lanzamos a esa vida que debe ser llena de propósito y sentido. Y tenemos que estar tranquilos, tenemos que confiar, porque Dios nos va a ir mostrando el camino. Abraham nos invita a confiar en Dios y a tener la certeza que Él nos va a estar acompañando. ¿Y qué significa el país? Ese viaje hacia un país. Y el país está planteado como Lej Lejá, vete para ti, vete de donde eras para conocer quién eres. Y este es un planteo de la búsqueda de la identidad a través de la experiencia. Es una acción, algo dinámico. Es ir hacia adentro, hacia nuestro propio ser, conocernos. Y Dios nos muestra una verdad muy profunda, que es que somos bendición y somos el don de Dios. Y Dios necesita que nosotros seamos canal para poder tocar a través de nuestras manos, recibir el mensaje a través de nuestras palabras, a través de nuestras miradas. Entonces, acá tenemos que dar nuestra mejor versión de nosotros mismos, es convertirnos en una persona espiritual para poner mucho amor en todo lo que estamos haciendo y atención, y eso es darnos a nosotros mismos y tener una vida de propósito. Siguiente, Maggie. Abraham nos dice que su Dios es un Dios que da. Abraham nos enseña a establecer una relación con Dios de persona a persona. Y Abraham nos dice que Dios es un Dios que da y que nos pide que soltemos eso pequeño que tenemos, para esa vasija pequeña, para recibir más. Dios nos quiere dar más, pero si nosotros no soltamos eso que tenemos, no vamos a poder tener mayor bendición. Y la realidad es que a veces soltar y todavía no tener lo otro nos da un poco de miedo, de incertidumbre, pero tenemos que saber que el Dios de Abraham es el Dios que da, y que Dios va a tener un sueño para cada uno de nosotros y nos llama a cumplirlo. Si nosotros lo escuchamos, podemos dar respuesta y una vida llena de sentido. Andar la senda de Abraham es percibir que el tiempo en manos de Dios es un instrumento y que es un regalo que Él nos da para cumplir nuestra misión. Y para Abraham su deseo de plenitud pasaba por tener un hijo. Y hay un pequeño detalle: Sarai, su esposa, es estéril. Y entonces seguimos con la historia. La siguiente, Maggie. La tierra que Dios le regala a Abraham se llama Canaán. Es una franja, es un territorio entre el mar Mediterráneo al oeste, el desierto de Arabia al este, al norte la Mesopotamia y al sur Egipto. Es un territorio de paso para evitar el desierto. Y esa tierra que Dios nos regala, a Abraham y a nosotros, es nuestro propio ser. Y al igual que Abraham, tenemos que recorrerla, aceptar nuestras luces y nuestras sombras, cultivarla y darla y compartirla.
Y Abraham va levantando altares a lo largo de su camino, que son los encuentros que él tiene con Dios, en donde él hace ofrecimientos, agradecimientos y el reconocimiento de esos encuentros. Abraham también es modelo de relación con Dios porque lo reconoce a Dios como el nombre que le da su nombre. Y entonces nosotros ahora, siguiente Maggie, vamos a hacer un espacio de reflexión, vamos a volver a escribir en nuestro cuaderno para que nos quede. ¿Tengo un altar en casa? Respondamos a esa pregunta. ¿Tengo un altar en casa? Si tengo un altar en casa, ¿qué tiene? ¿Y qué le agregaría? Y si no tengo un altar en casa, bueno, a ver, ¿qué cosas pondría? Y con esta energía que tenemos nosotros ahora, como cuando oramos, hay una energía muy fuerte, contestemos la pregunta. Claudia, es interesante cómo van contestando algunas en el chat, Sí. la pluralidad, ¿no? Algunas personas dicen tengo varios, otras dicen tengo uno solo, que eso también va mostrando esta riqueza que es la manera en que nos vamos contactando con Dios. Sí, es verdad. Y agradecemos que compartan porque también están interactuando con nosotras. Bueno, continuamos. Siguiente, Maggie. Y acá en este capítulo 15 vamos a tener dos temas muy importantes. Uno es la promesa y otro es la alianza. Dios le dice a Abraham que así será tu descendencia, como las estrellas del cielo. Y Abraham se pregunta, pero yo todavía no tengo un hijo con Sarai. Es un poco difícil. Y entonces Abraham está lleno de preguntas y de cuestionamientos. Y a veces tener fe no implica tener las respuestas a todo. Lo increíble de la fe radica que aún en esos momentos de oscuridad o de incertidumbre, seguimos caminando porque Dios nos invita a seguir caminando. Y tenemos la confianza en que Él nos va a revelar algo de sus planes, pero nosotros seguimos caminando. Y eso es muy importante. Es como confirmar, ¿no es cierto?, que estamos confiando en Dios. Y otro tema que aparece aquí es la alianza. Y en la alianza, Dios se da a sí mismo. Eso significa la alianza. Dios se está dando a sí mismo y no ata su amor a nuestra respuesta. Y esto es importantísimo. Seguir la senda de Abraham es ver que las expectativas se van a transformar en esperanza, y la esperanza es aquella que nos hace caminar, estar presentes, ver lo que nos está pasando, pero seguir peregrinando. En la antigüedad los rituales eran de pactos, de alianzas, era que se ponían animales descuartizados y las personas que sellaban el pacto caminaban entre ellos. Y en este caso, solo Dios pasa entre los animales, confirmando que Él hace una alianza con Abraham. Seguimos, Maggie, con la siguiente.
Y Abraham tiene 99 años. Recuerdan que cuando empezó el viaje tenía 75. Y ahora tiene 99. Y marcamos la edad para ver que el camino tiene sus etapas y sus tiempos, y que las cosas se dan cuando se tienen que dar. Y que la fe siempre antecede al milagro, y el milagro se produce porque tenemos fe. Y en esta dinámica del amor, Dios cambia el nombre de Abraham por Abraham. Le agrega la H, que es el soplo de Yahvé, y con este nombre es el padre de una multitud de naciones. Y también va a modelar el nombre de Sara. Siguiente, Maggie. A Sara le va a quitar la I, perdón, a Sarai le va a quitar la I y se va a convertir en Sara. Y vamos a ver que Dios no cambia nuestra esencia, sino que nos transforma, nos modela, nos ayuda a ver de modo diferente las cosas para que podamos actuar y entender al otro y a nosotros mismos, ¿no es cierto? Y en este capítulo también aparece, en el capítulo 17, también aparece la circuncisión. Y la circuncisión, y la dejamos a Sara porque la circuncisión correspondía a los hombres, pero es un símbolo externo de algo que tiene que estar sucediendo en el interior, ¿sí? Algo que está sucediendo en el interior y que se hace visible. Si no, como tantos de los rituales que tenemos, si no lo hacemos desde el interior, no son válidos. Recién veo que no se entendió lo de los nombres. En esta dinámica del amor, Dios le cambia el nombre a ellos dos. Abraham quiere decir padre de una multitud de naciones. Allí está el cambio, y simplemente es un cambio de nombre, como va a cambiar Dios, porque está cambiando nuestra energía, nuestra esencia. Y siguiente. Perdón, antes de Sí. que pases, si hago una aclaración, porque esto es en realidad una cuestión técnica, nosotros no queríamos entrar en cuestiones muy técnicas. En hebreo, o sea, la letra Hei, que es la H que le incorpora a Abraham, que vale 5 numéricamente, y la I que tiene Sarai al final vale 10, es como que esto simbólicamente está expresando que se transforman las personas que eran Abraham en H y Sarai, se transforman en seres nuevos, también producto de esta transformación que ellos traen y que se plasma en la alianza. Y esto se simboliza por ese cambio de nombre. Perdón, que quería... No, gracias. Lo que pasa entrar es en que... detalles tan técnicos, pero bueno, Claro. para cuando vayamos al presencial vamos a entrar en más detalles de todo esto. Y Abraham tiene 99 años y está como desencantado, ¿no? Porque Dios le había prometido una descendencia incontable, como la arena del mar, como las estrellas del cielo, y todavía no tenía un hijo de Sarai. Pero Abraham es un modelo de esperanza. Él cuenta la Biblia que siempre se sentaba fuera de la carpa a la hora de más calor. Y estar fuera de la carpa simboliza estar abierto, estar receptivo, alerta, de aquello que puede llegar. Y ve 3 hombres llegar, y en esos 3 hombres que llegan, él va hacia su encuentro, porque sabe que los verdaderos encuentros siempre generan vida. Los verdaderos encuentros siempre generan vida, y esto es hermoso. Y los hace sus huéspedes. Y uno de ellos le dice a Abraham que el año entrante, para la misma época, Abraham tendrá un hijo de Sara. Y Sara, que está en la tienda, lo escucha.
y ríe con una risa como incrédula, ¿no es cierto? A veces nosotros también tenemos una Sara adentro que reímos y dudamos del poder de Dios. Y lo que tenemos que saber es que Dios empieza a actuar allí donde las posibilidades humanas se acaban. Y empieza a transformar nuestras esterilidades en vida. Y eso es muy importante. Siguiente, Maggie. Y Dios actúa. Y finalmente Sara tiene un hijo de su esposo Abraham cuando tiene 100 años Abraham. Y nace Isaac. Isaac significa Dios me ha dado motivo para reír. Y Dios es fiel a su promesa y también actúa siempre para bien de nosotros, pero con sus tiempos, que quizás no son nuestros tiempos. El número 100 en la Biblia significa lo imposible, que se hace posible, y la abundancia. Y hay muchos hijos en nuestra vida que solo podemos dar a luz después de un proceso de maduración, de purificación y de aprendizaje. Y finalmente, cuando ese hijo sale a la luz, estamos plenos, experimentamos alegría y gozo, un gozo profundo. Y finalmente los esfuerzos de Abraham se ven premiados con la tan ansiada llegada de Isaac, el hijo de la promesa. Y así Isaac va creciendo y nada está dicho todavía en el camino de la fe de Abraham. Seguimos, Mari. Porque llegamos a este capítulo 22, en donde dice Dios, después de estos acontecimientos, Dios puso a prueba a Abraham. Y se refiere a después de todo lo que pasó, y Abraham tiene ese hijo va creciendo, y Dios habla con Abraham y le dice que le pide que entregue en holocausto a su hijo. Y Abraham dice, aquí estoy. Dice Hineni, que en hebreo significa disponibilidad absoluta. Y nuevamente está en un lej lejá, porque tiene que soltar a ese hijo tan ansiado. Y bueno, Abraham va hacia el lugar donde Dios le indica, hacia el monte Moria, y ya Abraham no maneja la situación. Él sabe qué es lo que tiene que hacer y deja en manos de Dios el cómo. Y deja ser a Dios, y allí es donde Abraham tiene un salto cuantitativo en su fe, porque no es el hijo que él engendró el que lo hará parte de el padre de una gran nación, sino es el que nazca como regalo de la actitud de él frente a Dios. Y es una actitud de entrega total. Y esto es lo que posibilita el nacimiento del pueblo de Dios, que se basa en la confianza solamente en Dios. Y acá parece que hay una ley del fracaso aparente, porque pareciera que Abraham va a dejar de tener su bendición y que no va a poder cumplir, ¿no?, con su misión. Y a veces estos fracasos los tenemos en nuestra vida porque Dios nos está dando el comienzo de algo nuevo. Y caminan 3 días hacia el monte, y 3 días simboliza la totalidad del tiempo, presente, pasado y futuro. Y de repente él divisa el lugar que Dios le indicó, deja a los asistentes que lo habían acompañado y sube con su hijo con la leña y él con el fuego. Y
en realidad él no tiene respuestas. Isaac no es un niño, ya es un muchacho, sabe qué es lo que está pasando. Y él no tiene respuesta, y es difícil caminar sin respuestas si no nos aferramos a Dios, ¿no es cierto? Y repitiendo, Dios proveerá, porque el Dios de Abraham es un Dios que provee. Y hay un momento en que ya Abraham no tenía seguridades humanas, está en una entrega total, su ego está fracturado. Y este pasaje es llamado por los judíos la Akedah, la atadura. Abraham levanta el altar, ata a su hijo, y en ese momento Dios le dice que lo deje y encuentra el cordero para hacer el sacrificio. Pero acá vemos una purificación extrema del amor hacia Dios de Abraham. Y continuamos, Maggie. Tal vez, muchas veces, todos experimentamos crisis pequeñas o grandes, pero esas crisis son las que purifican la imagen de Dios, nuestra imagen y la imagen del hermano. Son esos saltos cualitativos de la fe y que nos direccionan hacia una vida más plena. Abraham nos enseña a ser hombres libres, y él se liberó de las ataduras, y cuando se liberó de las ataduras, soltó todo, y Dios le dio familia, tierra y hijo. Abraham muere en Shalom, en paz, a los 175 años, y sus restos son enterrados junto con los de Sara. Y somos todos hijos de la fe de Abraham. Esa fe que nos hace de nuestra vida una bendición, hace de nuestra vida una bendición y nos hace experimentar nuestra vida como una promesa. Y acá vamos a empezar a pasar a Isaac. Y siguiente, Maggie. Sí, un solo comentario antes de avanzar, que es importante mencionar que esta situación de la entrega de Abraham de su hijo Isaac y la aceptación también de Isaac de este momento es como un anticipo de lo que luego va a pasar con Cristo. Estamos viendo que este camino de alianza se va construyendo, como poniendo distintos mojones en el camino para llegar a esa entrega total que está simbolizada en lo que vive Cristo con su entrega por todos nosotros. Y también agregaría, Maggie, que vamos viendo un camino en el que Dios va como invitando, ¿no? Creo que también está bueno reconocer si cada uno de nosotros dónde sintió, cómo vamos sintiendo nosotros a medida que escuchamos todo esto de Abraham, la misma pedagogía de Dios en nuestra vida, ¿no? Cómo Dios nos invita. Y fíjense que el llamado de Abraham es fuertísimo, porque lo primero que Dios le dice a Abraham es, deja tu tierra. O sea, no le dice, te voy a dar una tierra, pero todavía no la tiene. No le dice, esta es tu tierra, ¿no? Por eso vas a dejar otra. No, le dice, deja tu tierra que yo te voy a llevar a otra. Y tuvo que confiar. Por eso Claudia nos decía que el camino de la fe es una invitación, pero que nosotros podemos... es solo cuando nos ponemos en camino según esa fe que empieza a obrar Dios. Entonces, felices los que creen sin haber visto, ¿no? Dice Jesús después. Pero por ahora, Abraham nos va enseñando a eso, a creer sin ver, pero con esa certeza de la fe, que también es importante reconocer si la tenemos, la certeza de que Dios nos lleva, de que Dios nos guía. Así que, y bueno, y que da frutos. Ahora vamos a pasar a los frutos concretos que también fueron esos hijos, ¿no? Esa bendición. Y vamos a conocer a Isaac. Bueno, Isaac va creciendo, permanece en su tierra, viajando en la tierra donde había nacido,
y es fiel a sus tradiciones. Me parece que lo más importante de Isaac es que él, con dedicación y autodisciplina, consolida el mensaje para su hijo, ¿sí? Para su descendencia. Entonces también decimos que Isaac es un patriarca. Es para su hijo Jacob, y ya después vamos a ver. Y bueno, Isaac vivía allí y a los 40 años se casa con Rebeca. Rebeca es la mujer que manda a buscar a su padre de la tierra que él una vez partió. Y se casan. Y algo voy a agregar que para mí resultó muy importante de Isaac, porque Isaac se casa con Rebeca y yo creo que ellos simbolizan el arquetipo del amor de pareja, porque en esa época todos podían tener varias esposas y concubinas, todas con distinto estatus, pero podían tener esposas y concubinas. Y Isaac tiene solamente a Rebeca como esposa toda su vida. Esto es algo que me gustaba contarlo porque me parece muy interesante. Bueno, se casan y Rebeca es estéril. Y en la antigüedad, ser estéril era una situación muy complicada porque la mujer, su función era seguir la descendencia, ¿no? Entonces, o sea, tener hijos para que siga la descendencia. Entonces, fue muy difícil, ¿no? La esterilidad en la Biblia es un símbolo más profundo, ¿no? Dicen, o sea, porque el hijo es el regalo de Dios, y nosotros, solo con nuestra fuerza, no podemos generar vida. Esto es un hijo o cualquier otro proyecto que por ahí tenemos. Y Isaac rezó mucho por la esterilidad de Rebeca. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios también que venga a nuestra ayuda para ser capaces de generar proyectos o vida, ¿no? Vida, un hijo, proyectos, lo que nosotros tengamos, que nos acompañe en nuestro camino. Y después de mucho tiempo, ¿sí? Vamos a ver que Dios interviene y vamos a ver que Rebeca queda embarazada. Y su embarazo fue un embarazo muy difícil. Por ahí nos tenemos que imaginar en aquella época, eran mellizos. Y hasta que un día ella estaba tan mal que Dios la consuela. Y ella, bueno, le dice que generará mucha vida, y entonces ella se queda como más tranquila. Y lo que también tenemos que pensar es que cada historia de nosotros, cada una de las historias, así como la de Isaac y Rebeca, se inician antes del nacimiento. Fíjense cómo Isaac reza para tener estos hijos. Y después están en el vientre de su mamá, y finalmente, cuando nacen, nace Esaú y Jacob. Así son los nombres. Y cuando nacen, vamos a saber que uno siempre está condicionado cuando nace en una familia, pero no determinados. Y siempre podemos elegir la vida, vivirla como nosotros queremos, ¿no es cierto?, apoyados siempre en la fe. Y nacen los niños, y allí, cuando nacen, nace primero Esaú y después nace Jacob, tomado del talón de su hermano, en un claro ejemplo de querer nacer primero, parece. Y así empieza la historia, y también empieza nuestra historia. Siguiente, Maggie.
La dinámica familiar encuentra a Isaac mirando a Esaú, que es diestro en la caza, que se convierte en un gran cazador, y Rebeca mirando a Jacob, que habita en las tiendas. Esaú era activo, instintivo, mientras que Jacob estudiaba sabiduría divina. Uno representaba el cuerpo, lo instintivo, y el otro representaba el alma, la esencia. Y así van creciendo hasta que un día, ya adolescentes, llega Esaú de cazar, cansado, y le pide a su hermano Jacob que le dé de comer, que le prepare, que le dé de comer. Y Jacob, que en realidad ve aquí una oportunidad de poder, digamos, sacarle esta primogenitura a su hermano, le dice que sí, que le va a dar de comer a cambio de la primogenitura. Y Esaú dice que comió, bebió, se levantó y se fue. Y canjeó por comida su primogenitura. Y en ningún momento reflexionó. Y es como que lo urgente no le dejó ver lo importante. ¿Y cuántas veces nosotros somos así? ¿Cuántas veces estamos en lo urgente y no ponemos atención en lo importante? Y ser el hijo primogénito era recibir las tierras, heredar las tierras, el rol de jefe familiar y también la bendición de su padre. Y Jacob se aprovecha de su hermano, pero también su hermano deja que también no se opone. Entonces, ¿cuántas veces nosotros en nuestra vida diaria nos vamos teniendo estos distintos roles de víctimas y victimarios? Y bueno, esto también es para pensarlo. Siguiente, Maggie. Y dice el relato que Isaac, ya grande, viejo, casi ciego, decide bendecir a su hijo. Y lo llama a Esaú y le dice que vaya, case un animal y lo prepare como a él le gusta. Entonces acá vemos que Isaac le pide a su hijo ese animal y que lo prepare. Entonces sabemos que Esaú sabe cocinar también, porque su padre le pide que en esa reunión van a comer ambos. Y cuántas veces, y esto ya en nuestra vida espiritual, ¿no es cierto? Nosotros esperamos de afuera las cosas y no nos tomamos el tiempo y el trabajo para nutrirnos, para hacer aquellas cosas que realmente son importantes para nosotros, trabajando nuestro propio ser dentro nuestro y buscando las respuestas dentro nuestro. Y la bendición era importante porque el que tenía la bendición era el hijo que continuaba con la promesa divina. Y Rebeca escucha desde su tienda y le pide a Jacob que vaya, case un animal y que ella lo iba a preparar. Y así pasa. Jacob no le dice a su madre que ya tenía la primogenitura en aquella reunión cuando ellos se las cambiaron. Esaú tampoco le cuenta a su padre que había cambiado su primogenitura. Y vemos que acá empieza a haber como una situación de que comprendemos estas historias, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y las tenemos que comprender y no las tenemos que juzgar, porque nosotros nos preguntamos, ¿cómo puede Rebeca hacer esto con su hijo mayor? ¿Cómo puede hacer Rebeca esto con su esposo, engañarlo? Y quizás Rebeca recordaba la profecía que le dice que su hijo mayor serviría a su hijo menor. Y así Rebeca empuja un poco a su hijo a un encuentro con su padre sin
autenticidad. Ese encuentro es un encuentro donde no hay autenticidad. Y entonces donde no hay autenticidad no se puede generar vida, como estos encuentros que generan vida, ¿no es cierto? Y bueno, finalmente su padre lo bendice a Jacob. Él nunca le dice a su padre, porque él en algún momento, Isaac le dice, está como confundido, no sabe si es él o su otro hermano. Y bueno, y finalmente es bendecido, y en ese momento llega Esaú de cazar, y se genera una situación como muy fuerte, ¿no es cierto? Se enoja muchísimo, se llena de rencor y dice que va a matar a su hermano. Y entonces, acá nosotros nos ponemos a pensar, siguiente, Maggie, ¿qué pasa con Isaac? Que a veces deja que las cosas pasen y entonces se crean conflictos en la familia, desuniones, o en un trabajo, ¿no es cierto? En esto lo podemos pasar por nuestra vida. ¿Qué pasa con Rebeca, que es avasallante y que no se pone a pensar lo que estaba haciendo? ¿Qué pasa con Jacob, que cree que se puede tomar todo? ¿Qué pasa con Esaú, que se convierte siempre en víctima, siempre quiere estar como en víctima? Y entonces acá en esta dinámica familiar se crea un conflicto, un quiebre, y Rebeca le pide a su hijo, a su hijo Jacob, que se vaya a las tierras donde había vivido Abraham, de donde ella era. Y bueno, y Jacob se convierte en un caminante, tiene que huir, deja la tierra donde él había nacido, y se tiene que ir, se va. Siguiente, Maggie. Y esa noche él no tiene nada, su única posesión es una piedra que encuentra, que la usa como almohada. Y él apoya su cabeza y se duerme. Y él está en un momento de crisis muy fuerte, ¿no? Tuvo que dejar su casa, su familia, ya no tiene nada en ese momento. Y entonces, en ese momento tan fuerte, él se duerme y se conecta con su ser más íntimo. Y cuando él se conecta con su ser más íntimo, se conecta con Dios. Y cuando se conecta con Dios, se siente amado, siente la incondicionalidad del amor de Dios, siente que su conexión está intacta con Dios y que él había hecho algunas cosas que no estaban tan bien, y sin embargo siente que Dios lo acompaña y que está allí con su amor incondicional. Y Dios se presenta y le habla y le dice que hay una escalera en la cual él va a subir y bajar ángeles y se van a comunicar, y allí él se siente sumamente amado y comienza un camino de transformación. Jacob inicia un fuerte camino de transformación en donde vamos a ver que Dios actuará en él con mucha paciencia, con mucha tranquilidad, siempre que Jacob se muestre receptivo y abierto. Y sus tiempos de aprendizaje los va marcando Jacob, pero Dios lo va a transformar en Israel, luego que él tiene una lucha con el ángel de la muerte. Y también él será el padre de las 12 tribus de Israel, que serán las continuadoras de la bendición. Y acá vamos a ver a Abraham y a Jacob. Abraham tiene experiencia de Dios porque lo busca. Y Jacob tiene experiencia de Dios a partir de una profunda crisis. Y la realidad es que Dios no nos pregunta cómo llegamos, lo importante es que lleguemos a Él y Él nos convierte en bendición. Y ahora, para cerrar,
vamos a ir a hacer en el mismo cuadernito, y les cuento que las actividades que fuimos escribiendo en el cuaderno las vamos a guardar para después releerlas, reescribirlas, enriquecerlas, y dejando el borrador, porque ese borrador va a ser muy importante, porque los va a ayudar a cada uno de ustedes. Y las preguntas para contestar son: ¿cuál es mi alianza con el Señor? ¿Cuándo soy Abraham y cuándo soy Jacob? Estas 3 preguntas, y después ustedes van a hacer la lectura del Génesis de los capítulos 12 al 37. Pero me gustaría, tenemos 3 o 4 minutos y después continuamos. ¿Podemos apagar un poquito la música ahora, Pablo? Perfecto. Bueno, muy bien. Clau, ¿algo más para agregar antes de ir al...? No, me parece que lo importante es que después hagan una lectura, que sería interesante, porque también van a poder enriquecer todo esto que estuvimos hablando. Y nada más, les agradezco de corazón, y te dejo a vos, Luis, que sigas. Bueno, justamente para cerrar este encuentro, y decíamos que estas historias son palabra viva para nosotros y nos llevan a conectarnos con nuestra esencia más profunda. Por eso les vamos a pedir en estos últimos 5 o 10 minutos que vamos a hacer un trabajo de ingreso en nuestra esencia. Para eso les voy a pedir que cierren los ojos, que empiecen a respirar suave y profundo, que se acomoden, que empiecen a sentir todas estas palabras que fuimos recibiendo, dejando que esta respiración nos vaya armonizando primero, haciendo una pequeña relajación. Con la inspiración dejamos que ingrese este aire que trae luz, y cuando vamos soltando la respiración, soltamos tensiones, las preocupaciones, y empezamos a ir para adentro, más y más adentro.
dejando que esta respiración armonice. Y vamos a barrer ligeramente desde la cabeza a los pies, dejando que esta luz me relaje. Siento como tengo el cuello, los hombros, las extremidades, cómo se siente mi espalda. Y así voy llevando este aire de manera consciente donde tengo tensión y suelto más y más. Lleno también de esta luz todos mis órganos internos, el corazón, los pulmones, el hígado, los intestinos, los riñones, los órganos sexuales. Y dejo que esta luz me armonice más y más. Y sigo yendo hacia adentro. Y más adentro. Hasta que encuentro en mi esencia, muy profundo, un gran camino luminoso. Este camino se abre hacia un desierto de arenas doradas. Es temprano en la mañana y puedo percibir la brisa del amanecer y la sensación de paz en este desierto. Y empiezo a caminar suavemente, percibiendo todo lo que me rodea, sintiéndolo, y a lo lejos puedo sentir la presencia de Abraham y Sara. Abraham y Sara que van marcando este camino para que yo también pueda hacer mi lej lejá, para irme, para abrirme a lo nuevo, para encontrar esa tierra que me promete y que está ahí para mí cuando digo sí. Y voy soltando todo aquello que me aleja de Dios en este camino. Y me voy acercando cada vez más a esa tierra a la que Dios me quiere llevar. Y en ese lugar, en ese camino, me voy sintiendo cada vez más pleno, cada vez más plena, llena de paz y de armonía, siguiendo este camino que me lleva a encontrarme conmigo, con mi esencia más profunda. Y ahora encontramos en este camino un gran oasis, donde nos esperan Abraham y Sara, Isaac, Rebeca y Jacob. Y en un gran abrazo de luz nos transmiten toda su fuerza en este camino que ellos emprendieron y que nosotros, si decimos sí, podemos realizar y sellar esta alianza que nos va a traer una gran plenitud a nuestra vida. Y ahora, respirando suave y profundo, antes de volver hacia el lugar de donde partimos, vamos a mandar un rayo de luz desde nuestro corazón hacia todo el planeta, hacia todos los seres, para que este camino que abrió Abraham se abra más y más para toda la humanidad. Con toda la fuerza de los que estamos hoy reunidos, mandamos esta fuerza de luz para que esta alianza sellada con Abraham se renueve cada día más y más en todos nosotros. Y ahora, respirando suave y profundo, vamos a empezar
a volver, a percibirnos dónde estamos, sintiendo los ruidos, los olores. Y a la cuenta de 3 vamos a abrir los ojos. 1, 2, 3. Bueno, mientras vamos volviendo y para terminar, el padre Adrián quizás quiera hacer algún último comentario. Bueno, como habrán visto, empezamos a entrar en una tierra sagrada, ¿no? Cuando entramos en la Tierra Santa de la zona de Israel, Canaán, Egipto, visitada tanto por ese diálogo de Dios con la humanidad, decimos que es como una tierra santa, ¿no? Pero nos damos cuenta que esa tierra santa no está fuera solamente y en un lugar, sino que desde ese lugar Dios hace un diálogo con la humanidad a partir de personas como Abraham, Isaac y Jacob. Claudia nos introdujo un poco en esta relación de Isaac y Jacob, pero cuando uno piensa en una tierra sagrada, como fue el corazón de Jacob, la verdad que no fue, uno piensa, está todo arreglado porque está Dios, y en realidad fue una vida que tuvo una lucha permanente por reconciliarse con su hermano que nunca lo pudo lograr, ¿no? Entonces, Dios nos visita a nuestra realidad tal cual es, hasta con esas luchas familiares, hasta con esos problemas de la esterilidad, con estos problemas de la... Abraham se tuvo que separar también de su sobrino Lot por problemas que tenían con los pastores que trabajaban, que se peleaban entre los pastores y tuvo que separarse de un sobrino que quería muchísimo. O sea, hay una cantidad de circunstancias tan difíciles que uno piensa, porque estoy con Dios me soluciona todo. No, porque estoy con Dios tengo luz para resolverlo todo, pero las cosas van a venir como son. Entonces, ese mundo sagrado de estos patriarcas y de lo que seguiremos caminando en adelante en los siguientes encuentros, nos indica, nos habla de lo sagrado de nuestra propia existencia y cómo tenemos que cuidarlo y cómo tenemos que trabajarlo a la luz de cómo lo vivieron también estas personas. Algo hemos tenido que dejar si queremos vivir esa relación con Dios. Algo Dios nos ha dado al experimentar el sí que le dimos. Mucho nos queda por trabajar, mucho llevamos a la oración, al silencio, como lo hicimos hoy, que es una mini experiencia, pero que nos indica que no podemos leer la Biblia sin la oración sin la palabra sin la experiencia de vida, ¿no? Y eso es lo que está inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Lo que hace sagrado, que nos dejemos visitar por el Espíritu, que nos dejemos encontrar con Dios y que tomemos la realidad como un desafío sagrado. En la época de los patriarcas y de Jesús no estaba todo resuelto. Hoy tampoco tenemos una realidad resuelta, pero la hacemos sagrada cuando nos dejamos alianzar por Dios y alianzamos a Dios con esta realidad. Y vemos cómo Dios nos alianza también con Él en esta realidad concreta. Así que gracias, Claudia y María Luisa, porque hoy nos ayudaron a caminar esta parte de la Tierra Sagrada y bueno, nos quedan 2 tramos más en el Antiguo Testamento para luego pasar a la Tierra de Jesús. Gracias. Gracias. Pablito, te damos el cierre. No, el cierre lo hicieron ustedes, maravilloso. Qué lindo andar, qué lindo caminar y gracias por enseñarnos tanto, y hacernos sentir tanto. Están todos convocados al próximo martes de paz para hacer la segunda sesión de este Belén 1, que queda martes 13. Sí, quisiera decir una cosita, Pablo, ¿Sí? que les pedimos disculpas porque vieron cómo cambian los equipos en este camino de los martes.
lo armamos desde acá, desde Buenos Aires, y nos dimos cuenta que a la hora del tema de la colaboración, después quedó, acá funcionan muchas cosas, el equipo de economía, el equipo de teología, el equipo de espiritualidad, el equipo de armado de todo. Entonces nos tienen que perdonar que a veces nos desenchuchamos, dicen los cubanos, nos enchufamos, y entonces algunos, y nos dimos cuenta que la inscripción la habíamos puesto por Mercado Pago, que parecía que el pago era obligatorio cuando queremos que estos encuentros sean accesibles a todo el mundo, y que por gratitud los que puedan, hasta donde lleguen, bueno, a través de la colaboración, dejen lo que puedan, porque eso nos permite también solventar los gastos que tenemos en la comunidad. Así que esto es abierto para todos, esto es bendito pueblo de Dios que camina en la alianza con Dios, así que si quieren seguir invitando a otros, pueden sumarse, todos los que quieran, le vamos a dar a todos el día anterior la clave, ustedes la difunden a los amigos y personas que quieran sumarse, y luego el que pueda y quiera va, creo que figura en algún lugar, cómo colaborar, no sé, de eso se está encargando el equipo de economía, tanto si están en Estados Unidos como si están en Argentina, y no sé si en otros países existirá la manera. Lo que importa es la comunión, y lo que importa es que hagamos un camino juntos a lo largo de esta historia de Dios con nosotros. Bueno, muchas gracias, nada más, no se los alargo, que Dios los bendiga. Amén. Amén. Hasta el martes que viene.